Impulso. Como nosotros entendemos, pues cuando estamos aplicando una fuerza sobre un objeto, entonces se produce, al aplicar una fuerza, se produce una aceleración, ¿cierto? Si se produce una aceleración, ¿qué se produce? Cambio de velocidad, ¿cierto? Cuando nosotros relacionamos lo que era dinámica con cinemática, entonces entró en efecto lo que era el tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de dinámica, de solamente dinámica, pues el tiempo no era un factor, no es un factor determinante en el concepto de dinámica, ¿cierto? Aquí no, el tiempo no afecta. Tiempo nada que ver, no afecta. Pero claramente, si entramos en el concepto de cinemática, pues el tiempo sí afecta, ¿cierto? Afecta. Cuando nosotros entonces producimos una aceleración, esa aceleración pues va a generar, dijimos, un cambio de velocidad, ¿cierto? Pero ese cambio de velocidad o la velocidad que nosotros vamos obteniendo, pues definitivamente tiene que estar afectada por el tiempo que se está, durante el cual se está produciendo esa aceleración, ¿sí? Lo mismo, la aceleración entonces se va a ver afectada por el tiempo durante el cual se produce la fuerza. ¿Sí está claro eso, chicos? Sí, señor. ¿Sí, sí quedó claro o hay alguna duda ahí? No, profe. Bueno, vuelvo y repito. En el concepto de dinámica, en los conceptos de dinámica, el tiempo no afectaba para nada. Nosotros no teníamos en cuenta el tiempo para hablar de fuerzas, de una fuerza resultante, de la aceleración que se presentaba. No teníamos en cuenta el tiempo. En cinemática, sí teníamos en cuenta el tiempo. El tiempo sí era un factor determinante en el lugar que se encontraba un objeto después de determinado tiempo. Entonces, aquí el tiempo en cinemática sí era un factor importante en la, digamos que en el efecto que se producía. ¿Ok? Lo que queremos relacionar entonces ahora es, bueno, ¿y qué pasa si yo una fuerza la estoy aplicando durante un tiempo determinado? Pues si esa fuerza que inicialmente no nos afectaba en nada el tiempo, pero si ahora esa fuerza la relacionamos con un tiempo, entonces lo que va a ocurrir es que va a generar un mayor cambio en la velocidad, ¿sí? Vamos a tener mayor cambio en la velocidad. ¿Por qué? Porque la aceleración se está produciendo durante un tiempo más grande, ¿sí? Si yo tengo un vehículo y le doy una aceleración solamente durante 2 segundos, ¿sí? Ya saben, estoy aumentando la velocidad durante 2 segundos, pues obtengo una velocidad determinada. Pero si esa misma aceleración la mantengo durante mayor cantidad de tiempo, durante, por ejemplo, 4 segundos, entonces estoy obteniendo mayor velocidad, ¿cierto? Recordamos que la velocidad es un factor que afecta a qué concepto, pues al de momentum lineal o cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento dijimos que la calculábamos como masa por velocidad, ¿cierto? De esa forma calculábamos la cantidad de movimiento como masa por velocidad. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si hay mayor velocidad, pues hay mayor cantidad de movimiento. Y todo eso lo queremos relacionar entonces con el efecto de la fuerza. Entonces, ahora vamos con la relación. Si produzco una fuerza, entonces se genera una aceleración. La aceleración, de acuerdo a un tiempo determinado, me va a generar una velocidad. Y esta velocidad me está generando entonces una cantidad de movimiento.
Esta es la relación que estamos encontrando, entonces, entre la fuerza y la cantidad de movimiento. ¿Sí? Vuelvo y repito, la fuerza genera aceleración, la aceleración después de un tiempo determinado me genera una velocidad y esa velocidad me produce una cantidad de movimiento. ¿Listo? A toda esa relación de la fuerza que se produce durante un tiempo determinado es lo que conocemos como impulso. ¿Ok? Entonces, impulso es la relación del cambio de cantidad de movimiento, de cantidad de movimiento, de cantidad de movimiento producido por una fuerza en un intervalo de tiempo. Ese es, eso es lo que conocemos como impulso. Es la relación del cambio de cantidad de movimiento producido por una fuerza en un intervalo de tiempo. De acuerdo a esa definición, entonces podemos decir que la fuerza producida va a generar un cambio de cantidad de movimiento durante un intervalo de tiempo. Y eso corresponde a una variación de la cantidad de movimiento. Ustedes conocen ese símbolo del triangulito, ¿cierto? Creo que lo manejan también en química. Sí, profe. Dividido entre un tiempo determinado. ¿Ok? En algunos textos aparece como un delta T, sencillamente como una variación de tiempo, pero el delta T sencillamente se refiere al tiempo transcurrido durante la aplicación de la fuerza. ¿Sí está claro eso? Sí, profe. El profe delta es final menos inicial, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Allá vamos. Para eso es precisamente a lo que vamos. Entonces, efectivamente, la fuerza, de acuerdo a lo que nos está diciendo allá Juan Pablo, sería entonces igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, dividido entre el tiempo. ¿Ok? Si nosotros despejamos, pues el tiempo lo pasaríamos por aquí a multiplicar y me quedaría que el tiempo multiplicado por la fuerza aplicada, entonces será igual al momentum final menos el momentum inicial. ¿Ok? Y a esta diferencia de los dos momentos es lo que le conocemos como el impulso. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? O sea que podemos decir que el impulso lo podemos expresar de dos formas distintas. Uno, como que el impulso es igual al tiempo multiplicado por la fuerza aplicada. O dos, que el impulso es igual a la variación del momentum. Momentum final menos momentum inicial. Profe, eso no podría ser delta de momentum. Sí, claro, precisamente por eso era que lo teníamos de esa forma en la filmina anterior. Esto es precisamente el impulso. ¿Listo? De esto entonces podemos decir que el efecto,
podemos concluir el efecto de aplicar una fuerza pequeña durante un intervalo de tiempo grande es semejante al producido por una fuerza grande durante un tiempo pequeño. ¿Sí está claro? O sea, que yo puedo producir una fuerza grande, pero si la produzco durante un intervalo de tiempo muy pequeño, es algo semejante a producir una fuerza pequeña durante un tiempo largo, largo, largo. ¿Ok? Por las unidades que obtenemos, entonces recordamos, por ejemplo, aquí el tiempo nosotros lo expresamos en segundos y la fuerza la expresamos es en newtons, ¿cierto? O sea que nosotros estamos multiplicando segundos con newtons. Y el producto de eso, pues nada, sencillamente será newtons segundo. ¿Ok? Esas son las unidades en las que se expresa el impulso. Newtons segundo. ¿Vale? O sea que siempre nos debe dar el resultado en Newton segundo. Newtons segundo, sí señor. ¿Listo? Entonces vamos a ver un primer ejemplo. Este ejemplo, pues ustedes lo encuentran en la guía, pero vamos a explicar. Dice, un tenista impacta con su raqueta. Vamos a copiarlo, por aquí lo tengo. Agrandemos esta imagen un poquito. Dice, un tenista impacta con su raqueta una pelota de 200 gramos que se dirige hacia él con una velocidad de 32 metros por segundo, con una fuerza, con esa fuerza es que lo impacta, ¿no? De 80 newtons durante 0.01 segundo. La velocidad que adquiere la pelota es. Para eso, pues tenemos que proponer precisamente nuestra igualdad que dice que tiempo multiplicado por la fuerza tiene que ser igual a la variación del momentum. Momentum final menos momentum inicial. ¿Ok? Entonces, podemos ir reemplazando sencillamente el tiempo del impacto es de 0.01 multiplicado por la fuerza que fue de 80 newtons, y eso es igual al momentum final que no conocemos, pero que lo calculamos como masa multiplicado por velocidad final menos el momentum inicial que sería la masa, que son de 200 gramos. Recuerden que como estoy trabajando en unidades del sistema internacional, sí tengo que pasarla a kilogramos. 200 gramos los tenemos que pasar a kilogramos, por lo tanto, factor de conversión, 100 gramos, 1000 gramos, equivalen a 1 kilogramo. Si resolvemos, esto nos quedaría 0.2 kilogramos. Entonces, masa 0.2, que de una vez la podemos reemplazar en el otro, en la primera ecuación.
o la primera parte de la ecuación aquí de una vez. Podemos reemplazarla por 0.2 multiplicado por la velocidad inicial. ¿Y la velocidad inicial de cuánto fue? De 32, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Están viendo de dónde salen todos los valores o no? Sí, señor profe, la Dime. mayoría de los casos que usted nos va a poner nos sirve resolver los ejercicios con esa igualdad. Eh, pues no puedo decirlos que la mayoría, pues no sé, pero es importante que ustedes manejen las tres relaciones. Entonces, por ejemplo, que manejen esta relación de impulso igual a tiempo por fuerza, o que el impulso es igual a la variación del momento, o por el contrario, la que estamos manejando ahorita, que fue con la que empezamos, que es o esta igualdad, pues. Entonces es importante que las tengan las tres, porque cualquiera puede aplicarse. Listo, entonces, em, esto que está restando, pues lo podemos llevar al otro lado a sumar. Entonces nos quedaría 0.01 multiplicado por 80, que eso decíamos que pasaba a sumar 0.2 por 32. Y para terminar de despejar el 0.2 que acompaña a BF, pues pasaría a dividir. Y con eso ya tenemos la velocidad final. ¿Cuánto daría eso? Punto 0.1 por 80 más punto 2 por 32 igual y dividido entre punto 2. Y eso me da 36. ¿Listo? Profe, ¿y no nos debe dar en newtons segundos? Ah, no, no, porque estamos hallando la velocidad. Como aquí lo que despejé fue la velocidad, pues, Ok, ok. de velocidad. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, de una vez les aclaro porque en la guía, si alguien revisa la guía, en el procedimiento hay un error porque cuando se pasó la cifra, cuando ya se están haciendo los cálculos, em, aparece que la fuerza, a pesar de que el texto dice 80 newtons, en la operación el valor que se reemplazó no fue de 80, sino de 90. Entonces ahí hay un error con respecto a ese procedimiento que está en la guía por eso. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta ya. Listo. Veamos un segundo problema, entonces, que implica todo este procedimiento. Estas situaciones, pues, corresponden a rebotes para que ustedes vean entonces cómo está. Valga la aclaración que para este tipo de situaciones, pues vamos a tener objetos o vamos a tener algo que corresponde a objetos que son elásticos, ¿no? Por ejemplo, aquí me está hablando de un balón que se deja caer. Para todos es claro que
la forma en que rebotan todos los balones no es la misma. Un balón de baloncesto rebota de una forma, un balón de fútbol rebota de otra forma, ¿sí? Un balón de microfútbol casi que no rebota, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a estar hablando de objetos elásticos en una condición ideal, ¿ok? La condición ideal, ¿cuál es? Que el cuerpo con el cual están chocando no absorbe absolutamente nada del impulso, ¿ok? Por ejemplo, en los ejercicios que nosotros estábamos haciendo anteriormente, donde las dos esferas chocaban, en ese caso, un objeto absorbía parte de la cantidad de movimiento que traía el segundo objeto, ¿cierto? Por eso era que se movía la otra esfera. Entonces, teníamos las dos esferas, ellas chocaban y una le transfería cantidad de movimiento a la otra. En este caso, no consideramos que se transfiere cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque el segundo objeto des en cuenta que no se desplaza. Si nosotros estamos hablando de una superficie y ahora el objeto, ya no tengo, digamos que dos objetos, sino es uno solo, un solo objeto el que está chocando contra el piso no se va a desplazar. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que la transferencia de cantidad de movimiento no se realiza. No hay una transferencia de cantidad de movimiento entre el objeto y el suelo. ¿Ok? Por lo tanto, toda la cantidad de movimiento que trae el objeto antes de entrar en el choque, pues sencillamente se va a absorber para él mismo. Para él mismo va a absorberse esa cantidad de movimiento. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta porque es una condición ideal, dado que para todo el mundo es claro que dos objetos que se dejan caer desde una misma altura no rebotan de la misma manera. De hecho, para quienes juegan baloncesto, saben que si el balón está desinflado, pues nosotros lo hacemos rebotar y el balón no va a subir, ¿cierto? Se queda, digamos que, unido al piso o no rebota como rebotaría un balón perfectamente inflado. Entonces, todas estas condiciones las vamos a obviar y vamos a considerar siempre una condición ideal. ¿Listo? Y la condición ideal es que no hay absorción de la cantidad de movimiento. No se absorbe dicha cantidad de movimiento. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, tendríamos un balón de 2 kilogramos se deja caer desde una altura de 10 metros. Si el choque contra el piso tarda 0.01 segundos, calcular la altura en el rebote. Esto significa que nosotros vamos a tener digamos que todo el desplazamiento o todo el recorrido lo vamos a tener que dividir digamos que en tres situaciones distintas. Una, cuando el objeto está en caída. Aquí tendremos entonces un primer momento. Segundo momento, cuando el objeto está en contacto con el piso. Aquí tenemos un segundo momento y un tercer momento cuando el objeto sencillamente rebota. Es decir, tercer momento, cuando va en el recorrido de su vida. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. Ok. Esos tres momentos los tenemos que analizar separados, pero uno enseguida del otro. ¿Y en qué orden lo vamos a hacer? No por un orden temporal. Me refiero a un orden temporal, no qué ocurrió primero, sino dónde está la pregunta. ¿Listo? La pregunta es ¿hasta qué altura alcanza el rebote?